Bueno, vamos a la sesión correspondiente a la unidad 2, que es recolección de datos de la materia estadística aplicada a la mercadotecnia. Y bueno, pues vamos a iniciar. Muy bien, bueno, pues vamos a ver que la estadística pues, es una ciencia que es parte de las matemáticas, que hace, pues recolecta, describe, organiza e interpreta datos e información. ¿Cuál es su objetivo? Pues es interpretar hechos, tomar decisiones y hacer inferencias. Aquí hay algunas estadísticas relacionadas con redes sociales, ¿no? Tenemos tipos de estadística, ¿no? Que sería la estadística descriptiva y deductiva. Bueno, algo que voy a hacer mención es que esta información la podemos encontrar en los materiales de la unidad. Entonces, no me voy a detener mucho, solamente voy a utilizar alguno de esta información, pero no me voy a detener mucho ya que ustedes encuentran los materiales, esta información que voy a presentar, la encuentran en los materiales de la unidad. Vamos a ver que la estadística pues tiene técnicas empleadas que emplean, pues que son empleadas para organizar, presentar datos, y de esta manera se le conoce como estadística descriptiva. Vamos a ver que consiste en los métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra. ¿Ok? Entonces, podemos tener, por un lado, la población y de esa población extraer una muestra, y en base a esta muestra, al estudio de esta muestra, podemos inferir ciertas características de la población, ciertos comportamientos de la población. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para una toma de decisiones, ¿no? Que podemos llevar a cabo para por ejemplo, un estudio de mercado, ¿no? Hablando en mercadotecnia, pero la estadística no solamente se utiliza en mercadotecnia, se utiliza en muchos otros aspectos de la vida cotidiana. Entonces, podemos tener la representación escrita, podemos tener representación tabular o representación gráfica. Entonces, la representación escrita va a ser la forma de presentación que se usa cuando de una serie de datos se requiere resaltar solo algunos valores, por lo que es más conveniente resaltarnos de forma escrita, ¿no? Por ejemplo, es esta, ¿no? En 2020 se estimaban 335.400 millones de dólares en inversión publicitaria que Alphabet, matriz de Google, y Facebook juntas alcanzaron los 900 millones de dólares. En este caso es casi un 70%, o sea, si dividimos 231 entre 900, 231.900 entre 335.400, nos vamos a dar cuenta que casi llega al 70%. ¿Ok? Por ejemplo, son ejemplos de presentación escrita. No me voy a detener en ellos, pero vamos a ver, por ejemplo, la más utilizada o las dos más utilizadas. En realidad, las tres son muy utilizadas, ¿no? Por otro lado está la representación tabular. Entonces, aquí tengo en una tabla, por ejemplo, presento en este caso sería de la empresa que es el líder, ¿no?
de las redes sociales en 2020, ¿no? Entonces tenemos el lugar que ocupan, cuáles son las redes sociales y el lugar que ocupan, la empresa que es dueña de cada uno de ellos y los usuarios activos que tiene cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, esa sería la representación o presentación tabular. La representación gráfica la llevamos a cabo con histogramas, polígonos de frecuencia, barras, puede ser gráficas circulares o de pastel. Entonces, por ejemplo, esta sería una gráfica, un histograma, ¿no? Una gráfica de barras, una gráfica de pie o de circular o el polígono de frecuencias. Vamos a ver más adelante ejemplos de estos, ¿no? Entonces, vamos a ver que la distribución de frecuencias pues, es una forma también en que vamos a organizar la información. Entonces, podemos, por ejemplo, en esta tabla, ¿no? Dice refrescos que toman por día los compañeros. Entonces, tenemos que el compañero 1, el compañero 2, el compañero 3, así hasta 20 compañeros, ¿no? Entonces estamos tomando 20 muestras. Y vamos a ver qué sería el número de refrescos por día que toma cada uno de estos compañeros. Y entonces lo que hacemos es, por ejemplo, el compañero 1 toma 5 refrescos al día, el compañero 2 toma un refresco al día y así. Y entonces simplemente estamos registrando la información. Ahora la vamos a organizar. Y la vamos a organizar, vamos a llevar a cabo un ordenamiento de estos refrescos que toman, ¿no? De menor a mayor. ¿Ok? Entonces vamos a ver que el menor hay compañeros que no toman refresco, que serían 2, el compañero 7 y el compañero 11. Y de aquí tenemos que los que más toman son el compañero 1 y el compañero 12. ¿Ok? Aquí lo podemos ver. Perfecto. Entonces ya tenemos ordenada la tabla. Luego vamos a hacer la frecuencia absoluta. Vamos a ver cuántos compañeros no toman refresco. Pues vimos en la tabla anterior que eran 2, ¿no? Aquí 1 y 2. Por ejemplo, compañeros que toman solo un refresco, pues van a ser 7. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Y así sucesivamente vamos haciendo esta tablita que es la frecuencia absoluta. Entonces, compañeros que toman 0 refrescos, 1 refresco, 2 refrescos, 3 refrescos, 4 refrescos, 5 refrescos, que es lo máximo que se toma en esa muestra que tomamos. Y entonces, pues vemos aquí las frecuencias. Las frecuencias es el número de compañeros que toman cierto número de refrescos, ¿no? Aquí no toman refrescos, son 2. Aquí 7 compañeros toman un refresco al día. Aquí 6 compañeros toman 2 refrescos al día y así. Y esta frecuencia, la sumatoria, me tiene que dar 20. Entonces, vamos a ver cuál sería la frecuencia absoluta acumulada. Lo único que tengo que es ir sumando. Entonces, si se fijan, lo que voy a hacer es sumar la anterior. Entonces, en este caso sumo, aquí como no hay anterior, pues sumo solamente 2. Inicio con 2. Pero en esta de aquí, en la de número de refrescos 1, pues tengo que sumar 2 de lo anterior, de la frecuencia absoluta anterior, frecuencia acumulada anterior y la frecuencia absoluta, ¿no? De este nivel. Y entonces sería 2 más 7, 9. En la que sigue sería, aquí está mal, ¿no? Porque aquí debería ir un 9, pero está bien, sería 9 más 6, sería 15. Entonces, aquí repitió mal, está mal la tabla, pero sería
9 más 6, 15. El resultado está bien. Luego, podría yo hacerlo, ¿cómo se llama? Sumar el que sigue, que sería 15 más 3, 18. 18 más 0 sería 18 y 18 más 2 sería 20. Entonces, este 20 me tiene que dar exactamente igual al total de la frecuencia absoluta. ¿Ok? Bueno, en la que sigue sería la frecuencia relativa. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a dividir la frecuencia absoluta entre el número total de observaciones. Entonces voy a tener 2 entre 20 va a ser 0.10, 7 entre 20 va a ser 0.35, así. Y la característica de la frecuencia relativa es que me tiene que dar, si yo sumo todos estos de aquí, me tiene que dar 1. ¿Ok? Con eso comprobamos que hicimos bien la frecuencia relativa. Ahora vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada. Es lo mismo, es el mismo procedimiento que hicimos con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces voy a sumar, en este caso, pues no tengo anterior, sería 0.10. Ahora voy a sumar 0.10 más 0.35, me da 0.45. 0.45 más 0.30 me da 0.75 y así sucesivamente, hasta que llego a la unidad. Si no, si me paso o me quedo corto, algo hice mal. ¿Ok? Para comprobar la frecuencia relativa acumulada. Muy bien. Bueno, entonces, esto fue para datos no agrupados. Este procedimiento que acabamos de hacer es para datos no agrupados. Ahora lo vamos a hacer para datos no agrupados. Para datos agrupados. ¿Qué es esto de datos agrupados? Las frecuencias las voy a agrupar por rangos. En este caso, en estadística se le llaman intervalos de clase, pero bueno, los vamos a llamar intervalos. Entonces, por ejemplo, dice, aquí sería ventas diarias por día en miles de pesos. Entonces, vamos a decir que el día 1, el día 2, el día 3, hasta el día 20. Entonces yo tengo que las ventas diarias voy a registrarlas, ¿no? En el día 1 vendí 8.3, pero están en miles de pesos. Acuérdense, hay que multiplicarlo por 1000. Entonces serían 83,000 pesos, ¿no? En el día 2 se vendió 64,000 pesos, en el día 3 74,000 y así sucesivamente hasta llegar al registro del día 20. Perfecto. Perdón, aquí son día 30, ¿no? Estamos registrando hasta el día 30, es las ventas en un mes. Entonces estamos registrando hasta el día 30, ¿no? Y hasta llegar hasta el día 30. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? La tabla que sigue, vamos a ordenar de menor a mayor. El mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Y entonces lo que hacemos es poner desde las ventas más pequeñitas, ¿no? Más pequeñas, hasta las ventas más grandes. ¿Ok? Aquí hay un error. A ver, nada más déjeme ver. El día 30 no debe ir aquí. Y del día 30 debería ir aquí. ¿Ok? Nada más para que lo ubiquen bien en el ejercicio. Las ventas mayores son de 9, entonces que está aquí del día 30 está mal ubicado y debe de ir aquí, en medio de ¿ok? Nada más para que identifiquen este error. Bueno, entonces vamos a hacer ahora sí lo que son los intervalos. La forma que vamos a utilizar para ver el tamaño del intervalo de clase, pues vamos a utilizar la regla de Sturge, que es la K, o sea, el tamaño que vamos a utilizar sería 1 más 3.32, 3.322 logaritmo natural de n. ¿Qué es n?
Bueno, ahorita vamos a ver que n va a ser el número total de muestras o de la población. En este caso, la muestra es de 30, ¿no? Tomamos registro de 30 días, entonces la muestra es de 30. Entonces, n va a ser a 30, ¿ok? Y entonces tenemos que sería k, que sería igual a 1 más, vamos a reducir esto a 3.3 por el logaritmo base 10 de 30, ¿correcto? El logaritmo base 10 de 30 es 1.477. Este lo podemos o bien calcular por calculadora o bien por tablas. Y entonces el número que obtenemos, el número K, que sería el tamaño del intervalo de clase, sería 5.918, casi 6. Entonces, vamos a dividir en 6 intervalos, ¿no? Perdón, ese sería el número de intervalos. La K es el número de intervalos en que voy a dividir los datos. Entonces, ¿cuáles datos? Pues estos. Estos que están aquí los voy a dividir entre 6. Toda esta tabla la voy a dividir entre 6. ¿Ok? Entonces van a llevar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Más o menos. Ese sería uno, luego el otro. Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer. Luego vamos a calcular el tamaño del intervalo. El tamaño del intervalo se calcula con esta fórmula. C es la observación, ¿cómo se llama? Es el tamaño del intervalo. A es la amplitud de los datos que se obtiene y K pues, es el número de intervalos que vamos a tener. Entonces vamos a calcular A y vamos a obtener el número, ¿no? De dónde a dónde o el tamaño del intervalo. Entonces, A va a ser de 9.9, ¿no? A menos 4.9, que es la observación máxima, ¿no? Contra menos la observación mínima. Si revisamos esto, la observación mínima es 4.9 y la observación máxima quedamos que era 9. Este dato que está aquí está mal ubicado y este dato va aquí. Eso ya lo había yo mencionado y nos regresamos. Entonces ahora sí, A ya sabemos que es 4.1, ¿no? Que sería la resta entre, sería 4.1 entre 6, que sería la K. Quedamos en que K es igual a 6. Y entonces, con esto tenemos que el tamaño de cada intervalo de clase sería 0.68. Entonces, redondeando, vamos a dejarlo entre que C es 0.7. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a llevar a cabo los intervalos de clase. Entonces, vamos a ir que va de 4.9 más, ¿no? O sea, va de 4.9, que sería el límite inferior, y para sacar el límite superior sería sumar el límite inferior más 0.7, el dato que acabamos de ver. Entonces, eso me daría 5.6. Entonces, ese sería el límite de este intervalo de clase. El límite inferior sería 4.9 y el límite superior de ese intervalo de clase sería 5.6. Lo mismo hacemos con los siguientes intervalos. Entonces, tenemos que, va a ser 5.6 sería el límite inferior y el límite superior sería esto, 5.6 más 0.7. Entonces, eso me da 6.3. ¿Correcto? Y hacemos exactamente lo mismo con todos los intervalos de clase. Bueno, ya que tenemos esto, sí, dime, Miriam. Profesor, entonces la K siempre va a ser igual a 6. No, no, la K va a ser de acuerdo a esta formulita.
Entonces, Sí, tenemos que ya, llevar me a perdí cabo, en dónde salía el número 6. ajá, la K vamos a utilizar esta formulita para obtener la K. Entonces, podemos tener Ks de 7, ¿no? Que valgan 7, o que valgan 5, o que valgan 9, no sé, dependiendo del conjunto de datos, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, sí, ya está claro. Muy bien. De todas maneras, este procedimiento, de todas maneras, lo tienen en los materiales de la unidad. ¿Ok? Bueno, entonces, por eso hay que ir siguiendo esto paso a paso para que no se me pierdan. Entonces, ya que tenemos los intervalos de clase todos conformados, vamos ahora a ver cuáles son las observaciones que caen en ese intervalo. Y entonces, en este caso, el número de observaciones que caen en este intervalo son 3. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, vamos a ver que el intervalo va a ser 4.9 y 5.6. Para que no se me traslape, ahorita les voy a decir cómo funciona esto. Entonces vamos a ver que de 4.9 a 5.6, 5.6. Entonces vamos a ver que en este ejercicio vamos a tomar solamente estas tres. El límite superior, dice, del intervalo de clase sería 5.6. En estricta teoría, este debería de entrar, pero como el siguiente intervalo de clase empieza en 5.6, se lo vamos a dejar esta observación al siguiente intervalo de clase. ¿Sí queda claro eso, Miriam? ¿Podrías explicarlo de nuevo? Quedé confusa. Sí, mira, aquí tenemos que el primer intervalo de clase va desde 4.9 hasta 5.6, pero el siguiente intervalo de clase también va de 5.6 a 6.3, ¿ok? Y el siguiente intervalo de clase va desde 6.3, que es lo mismo del límite superior del anterior. Lo mismo pasa con estos, ¿no? Entonces, para que no haya traslapes o doble contabilidad de observaciones, vamos a dejarle al siguiente intervalo de clase si alguna observación cae en el límite, ya sea superior o inferior. En este caso, vamos a tomar para el primer intervalo de clase, estas observaciones. Esta, en estricto sentido, debería caer porque llega hasta el límite superior del intervalo de clase 1, debería de ser contabilizado, pero vamos a dejárselo a la siguiente intervalo de clase, al intervalo de clase 2, porque también inicia el límite inferior en 5.6. ¿Ok? Entonces, aquí solamente vamos a contabilizar 3 observaciones. Aquí vamos a empezar vamos a ver cuánto es, desde dónde a dónde va. Sería 5.6 a 6.3. Entonces vamos a regresarnos. 5.6 sería 1, 2, 3, 4, 5 y hasta aquí. Quedamos en que 6.3 se lo vamos a dejar al siguiente intervalo de clase y así lo vamos a ir haciendo para que no contabilicemos 2 veces, ¿no? Una misma observación. ¿Sí quedó claro, Miriam? Ahora, Sí, pero tengo otra duda. Por sí, ejemplo, el primer intervalo inicia en 4.9 y el límite superior sería el 5.6. sí. El siguiente rango empezaría del 5.6 tomando de referencia al rango anterior o de dónde tomo el No. 5.6. Porque, por ejemplo, aquí está, ¿no? Vamos a ver. Acuérdate que en estos datos, ¿sí? Quedamos en que, mira, tú calculas, ¿no? Observación mínima y observación máxima.
Entonces, este es el tamaño del intervalo. ¿Sí? Quedamos en que C es el tamaño del intervalo y K es el número de intervalos. Entonces, yo tengo que dividir el número de datos entre 6, ¿no? Y aquí son más o menos 2, 4, 6. Más o menos, y así. Y el otro, C, sería el tamaño del intervalo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjate. Voy a iniciar, que es 4.9, que es la observación más pequeñita para el primer intervalo. Pero para obtener, ese sería el límite inferior del primer intervalo. Ahora, para sacar el límite superior del primer intervalo sería sumar el límite inferior más 0.6, que es lo que mide C, que es esto que está aquí. ¿Sale? Y entonces, de esa manera tenemos 4.9, límite inferior, 5.6, límite superior. El siguiente, pues, ¿de dónde iniciaríamos? Pues desde ese punto, ¿no? Desde 5.6, y así construiríamos el siguiente intervalo, que sería el intervalo 2. Y entonces tendríamos 5.6 del límite inferior y 6.3 del límite superior. Y lo mismo va a pasar con el siguiente intervalo. Todos, si te fijas, ¿no? Se van a traslapar, ¿no? Van a tener o van a coincidir. Entonces, para que no contabilicemos una misma observación dos veces, o sea, dos veces en el límite inferior, o digo, en el intervalo de clase 1 y en el intervalo de clase 2, o en el 2 y el 3, o en el 3 y el 4, pues lo que hacemos es, lo vamos a contabilizar en, si cae en este mismo número, esa observación se lo vamos a contabilizar en el límite inferior, o sea, en el siguiente intervalo de clase. Ejemplo, yo aquí tengo una observación que cae en 5.6, ¿no? Una observación que cae en 5.6, perfecto. Entonces, quedamos en que no la voy a contabilizar en este intervalo de clase, sino la voy a contabilizar en este intervalo de clase. Entonces, 5.6 solamente la voy a contabilizar aquí, no la voy a contabilizar aquí. Lo mismo ocurre con 6.3. Tengo una observación que cae en 6.3. Esta observación de 6.3 la voy a contabilizar para que no sea doble en este intervalo de clase, en el intervalo de clase 3 y no en el intervalo de clase 2. ¿Sí queda claro eso? Sí, creo que sí. A ver, me voy a explicar. Los siguientes intervalos van a ir como en cadena del límite superior del anterior. Sí, Y dice que no contabilicemos si en dado caso el límite superior del primer rango es igual al límite inferior del siguiente rango. así es. Entendido. Y por Sí, ejemplo, al finalizar, yo veo que termina 9.1, se finaliza donde ya se acerca al número que tenemos de frecuencia sí, se va. o Aquí no pasamos. vamos a tener problema porque no hay ninguna observación que llegue a 9.1. Llegan hasta 9, ¿no? Entonces no vamos a tener ningún problema, si te fijas. ¿Sí? Sí, entonces terminaríamos en A un punto 9.1. donde, ajá, donde a un punto más cercano al intervalo que tengamos. Sí, así es. Entendido. Entonces, si te fijas, pues aquí se repite, ¿no? 7.7, 7.7, 7.7, 8.4 y 8.4, ¿no? Y listo. Y entonces tomamos como convención o como acuerdo de que, por ejemplo, observaciones que tengamos que pudieran contabilizarse tanto en un intervalo como en otro, solamente lo hagamos en uno y que sea en el siguiente. Entonces, 5.6 lo vamos a contabilizar no en el primer intervalo, sino en el siguiente, que sería 5.6. ¿No? Lo mismo, la observación de 6.3, lo vamos a hacer, tenemos una,
¿no? Que sería esta. La vamos a contabilizar, no en este intervalo, no en el intervalo 2, sino en el siguiente, que sería el intervalo 3. Y de esa manera, entonces, vamos a ir sumando, vamos a ir teniendo las frecuencias que caen dentro de esos intervalos. ¿Sale? Sí, entendido. Bueno, entonces, la suma de estas frecuencias, pues me tiene que dar el número total de observaciones, que es 30, ¿no? ¿Ok? Y entonces, ahora vamos a hacer lo mismo que lo anterior. Vamos a hacer la frecuencia absoluta relativa, ¿no? Entonces vamos a sumar, ahorita no tenemos, antes no tenemos cantidad, entonces sería 3, en este sería 3 más 5 igual a 8, sería 8 más 6, 14, 14 más 5, 19, 19 más 6 serían 25 y 25 más 5 serían 30. Entonces, si este número nos sale mayor que el número de observaciones, pues estamos mal, o menor, pues también estamos mal. Entonces, acuérdate que la frecuencia relativa nos tiene que dar igual con perdón, esta no es relativa, esta es acumulada, es frecuencia acumulada, ¿ok? Estamos acumulando los resultados, perdón. Entonces, nos tiene que dar igual a el número de observaciones. Vamos a hacer lo mismo con la frecuencia, ahora sí, relativa. ¿Qué hacemos? Pues vamos a dividir la frecuencia acumulada, perdón, la frecuencia absoluta, ¿no? Entre el número de observaciones. Entonces sería 3 entre 30, sería 0.10, aquí sería 5 entre 30, sería 0.17 y así sucesivamente. La suma de estos resultados me tiene que dar 1. Si no me da 1, si me da menor o me da mayor, algo hicimos mal. ¿Ok? Sí, Ahora vamos a ver la frecuencia relativa acumulada. Hacemos lo mismo, ¿no? Que lo anterior. Entonces, en este caso no tenemos un dato anterior, por eso no podemos acumular nada. Entonces sería 0.10. Entonces sería 0.10 más 0.17 sería 0.27. 0.27 más 0.20 sería 0.47. 0.47 más 0.17 pues 0.64. 0.64 más 0.20 sería 0.84 y 0.84 más 0.17 debería dar 1. ¿Ok? Aquí hay un error. No es no es, a ver, 84. Y déjenme ver si esta es correcta. Sí. sí da 1. Ok, entonces estamos bien. Entonces acuérdate que siempre tiene que dar 1. ¿Ok? Bueno, ay, espérame tantito que se me cayó mi cargador y anda baja la pila. Muy bien, entonces, ok, entonces hacemos y ya tenemos nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver a diferencia del anterior, vamos a calcular, por ejemplo, la media. En este caso, la media, ¿no? De datos agrupados, pues lo vamos a ver que en el caso anterior sería C es igual a 0.7, lo vamos a dividir entre 2 y me da 0.35. Entonces, vamos a decir que la mitad, la media del intervalo de clase 1 va a ser 5.25.
¿Por qué? Porque le sumamos al límite inferior, le vamos a sumar 0.35. Y eso nos va a dar el punto medio del intervalo de clase. Entonces vamos a hacer lo mismo para sacar la media, o más bien el punto medio del intervalo de clase 2. Entonces vamos a tomar el límite inferior, le vamos a sumar 0.35 y nos va a dar el punto medio. Y de esa manera obtenemos este punto medio, ¿ok? De cada uno de los intervalos. ¿Alguna pregunta con este? ¿Cómo se calcula? No, se suman Ajá, entre ellos. Sí, sí, de acuerdo. ¿ok? Y en este caso, bueno, pues ya tenemos el punto medio del intervalo de clase, ya lo tenemos y tenemos acomodadas nuestras frecuencias, nuestra tabla de frecuencias. ¿Ok? Bueno, ¿para qué me sirve si yo grafico, ¿no? Vamos a graficar los intervalos de clase, ¿no? En este caso, aquí tenemos 6 intervalos de clase y tenemos las frecuencias, ¿no? En este caso estamos utilizando las frecuencias absolutas y tenemos los intervalos de clase. Aquí están los intervalos de clase y aquí tenemos la frecuencia absoluta, ¿no? Aquí sería, perdón, nada más la frecuencia absoluta. Esta es lo que estamos graficando. Esto de aquí y esto de aquí. Bueno, entonces ya tenemos esto. Así se ve nuestra gráfica. ¿Correcto? También podríamos poner el polígono de frecuencias que inicia desde 0 y vamos a tomar los puntos medios. Entonces, en este caso, serían los puntos medios de cada intervalo de clase. Así es como se vería nuestro polígono de frecuencias. ¿Ok? También puede ser visto desde esta manera. ¿Correcto? Es simplemente graficación. ¿Preguntas, dudas? No, Miriam, profesor. ¿no? De todas maneras, acuérdate que esto está grabándose y pues voy a dejar la grabación, ¿no? De todas maneras, cualquier duda, cualquier pregunta, pues a través del mail o el foro de dudas. ¿Vale? Sí, profesor. Una cosa, Sí. este, ingresé tarde porque agarré la liga que publicó en la segunda unidad y ahí estuve esperando un rato y me Ajá. surgió la duda y agarré la de la primera unidad. No sé si ahí Son las está mal. mismas, son las mismas. Es la misma liga. Pues no, Nada más es no la me dejó entrar hora. en la primera. Ah, qué raro. Voy a checarlo, pero sí, normalmente es la misma. El de la unidad 2 dice que está programado para el 8 de septiembre a las 10 de la mañana. 8 de septiembre, entonces algo Y está mal. esta liga sí, sí dice que a las 11 de la mañana. Sí, de la unidad 2. Ujú. Bueno, voy a ver qué hice mal. Discúlpenme. Bueno, Sí, sí, ¿sale? profesor.